Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente para acá. Es muy importante, a 2 semanas del anuncio de las medidas económicas, ver de qué manera ha impactado la implementación de esta medida y contrastar con distintas posiciones, porque también salió a la luz pública un estudio de Interlaces que dice que el 55% de los venezolanos confían en que se acabará la hiperinflación a partir de estas medidas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo pongo en duda ese estudio de Interlaces porque yo lo vi durante el fin de semana, pero lo contrasto con lo que se va viendo en todos los sectores de la economía. Fíjate que a partir de las medidas ha habido una paralización muy fuerte de la economía. Paralización quiere decir que el número de transacciones que se van haciendo, el número de compras que los comercios van haciendo a las fábricas, el número de servicios que se van prestando, se ha venido paralizando como consecuencia de que las empresas, no saben qué precios poner. Y otras dicen, no quiero recibir productos porque en la medida que reciba productos yo no sé a qué precio yo voy a vender. Entonces los distintos eslabones de la cadena comercial están paralizados. Vamos para la 3ª semana de paralización con esta semana, ¿verdad? Desde el 17 desde el viernes 17 de agosto para acá, ¿no? Así que pongo en duda que pueda haber un 55% de la población que pueda pensar de que luego de esta paralización pues puedan ellas ser beneficiosas. Usted hace referencia a que parte de las cadenas de distribución de los productos no saben cómo fijar los precios, y ante esto ha habido un conjunto de resoluciones que habrían sido anunciadas por el Ejecutivo Nacional relativas a los controles de precio. ¿Qué opinión le merecen a usted estos controles de precio para fijar márgenes de ganancia y no atentar contra el consumidor que de alguna manera está en una guerra de precios que a veces lo perjudica de manera directa? Fíjate, ya hemos pasado por este tema de los controles de precios muchas veces. Ya hemos pasado desde que arrancó el DACASO, ¿te acuerdas? Por ahí, ¿en qué año fue el DACASO? Hace unos cuantos años atrás, ¿no? Sí. Año 2014, 2015. Bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta cómo cuando se bajan los precios artificialmente y sin que las empresas tengan capacidad de reponer sus bienes, los anaqueles se van quedando vacíos y al final el perjudicado es el consumidor. Luego lo vimos con los precios regulados y toda la aparición de los bachaqueros, ¿te acuerdas? Entonces al final la empresa perdía plata con cada producto que vendía, cualquiera que sea la empresa, pero el consumidor tenía que comprarle un revendedor que se las arreglaba como para poder comprar y revender a un precio tal que resultaba ser mucho más caro que el precio que la empresa pudiese dar si acaso pudiese tener renta sobre su producto. Luego pasamos a principios del año pasado con los supermercados. Recuerda que cuando amanecimos el año pasado, el año 2017, con unas disminuciones obligadas de precios de los automercados que vaciaron a los automercados. Los perjudicados nuevamente fueron los consumidores, ¿no? Entonces, volver a pasar por esta 4ª ola o 5ª ola de controles de precios, bueno, ya todos los consumidores, yo creo que todos los venezolanos se han dado cuenta de que no es la solución, ¿no? Por el contrario, es una medida que va perjudicando de manera importante. Y si tú la combinas con estos aumentos de sueldo, desde enero del 2017 para acá, ¿cuántos aumentos del salario mínimo hemos tenido? Hemos tenido como 14 o 15 aumentos del salario mínimo. Y el poder adquisitivo, ¿dónde está? Cada vez es peor. Con este aumento del salario mínimo, que por demás, de una forma muy irresponsable, no ha salido en Gaceta cómo se va a definir, por lo cual tenemos toda la incertidumbre, va a ser un brinco mucho más fuerte en la inflación y al final los consumidores, los venezolanos, van a terminar sustancialmente más empobrecidos, ¿verdad? Si a eso tú le agregas el que hemos clavado unos impuestos mucho más agresivos a las empresas, no solamente el subir la tasa del IVA del 12 al 16, sino pasarla, que tenga recaudación semanal, lo cual inhibe mucho la operatividad de las empresas. ¿Por qué la inhibe? Porque tú tienes que facturar entonces antes del corte y tienes que despacharle a tu cliente. Tienes que tener un sistema tributario distinto. Y tienes que despacharle a tu cliente antes del corte en esa misma semana. Así que tú vas reduciendo la semana desde el punto de vista operativo básicamente a 3 días, ¿no? Con lo cual entonces, bueno, tu capacidad de poder tener logística de despacho no está ahí o está seriamente impedida de que esté ahí. Eso, más el nuevo impuesto a la renta que se va a recaudar de forma mensual sobre ventas.
más el nuevo impuesto de las transacciones financieras, bueno, hace que tú a las empresas las estás drenando por un lado y por otro lado les pretendes sustituir el patrono. Así que la intención es buscar el control de las empresas. Control de las empresas, además, ¿para qué? Porque tú te has dado cuenta que cuando el Estado toma el control de las empresas, las va quebrando. Ahí tienes Sidor, que no produce nada. Ahí tienes Pequiven, que no produce nada. Ahí tienes a las cementeras, que no producen nada. Ahí tienes el Sistema Eléctrico Nacional. Ahí tienes a la misma PDVSA. Entonces, ¿el control para qué? Entonces, yo creo que lo importante es que los televidentes se cuestionen a sí mismos, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de estas medidas? ¿Cuál es la pretensión que se tiene con estas medidas? Vamos a revisar ese tema de los precios. Según una información de la SUNDE, hay más de 200 personas detenidas por delitos de remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía. También hay más de 500 comercios sancionados. ¿Cómo se debería manejar este tema de la especulación a su juicio? Vamos a darle un enfoque propositivo a la entrevista para plantear qué es lo que se debería hacer. Tú tendrías que generar muchísima más producción para que haya abundancia, ¿verdad? En la medida en que tú, o sea, fíjate, la economía venezolana tiene dos grandes problemas. El primer problema es de inflación y el segundo problema es de moneda dura, ¿verdad? De dólares, ¿no? La inflación, ¿cómo se corrige? La inflación se corrige teniendo una disminución del tamaño del Estado, de manera tal de que él gaste menos de lo que le ingresa. Una medida como la que anunció el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de reducir el gabinete, por ejemplo. De reducir el tamaño del Estado. En el caso de Venezuela, yo no sé cómo es en el caso de Argentina, la cantidad de empresas que pertenecen al Estado en Argentina. En Venezuela, si tú le sacas la petroquímica, le sacas la empresa, ¿cómo se llama?, cementera, le sacas la siderurgia, le quitas estas 600 y tantas empresas que tiene el Estado, tú reduces mucho el tamaño del gasto y después empiezas a transferir personas de los ministerios o de los institutos para el sector privado. Para eso, ¿qué es lo que tienes que tener? Bueno, un sector privado vigoroso que esté buscando contratar porque está creciendo. Entonces tú tendrías que disminuir el tamaño del Estado, pero a la misma vez crear unas medidas económicas que fortalezcan hagan, al privado. Que le den mucha actividad. Para eso tienes que desmontar muchos controles, para eso tienes que equilibrar el bolívar, para eso tienes que, ser respetuoso del Estado de Derecho y generar los niveles de confianza que el país requeriría. Ahora, la generación de los niveles de confianza que el país requeriría pasan por tener unas personas que son consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Si no, la confianza no se genera. Si yo a ti te digo una cosa y hago una cosa distinta, pues no me vas a creer. Con la misma, estos gobernantes actuales han dicho muchísimas veces lo que van a hacer y han hecho una cosa totalmente distintas. Para ejemplo, esto mismo de que el señor Maduro dijo, reconozco que el déficit es lo que ha causado la inflación, pero ahora salgo y produzco mucho más déficit. Entonces tú dices, es incongruente lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Por tanto, hace falta tener unos gobernantes nuevos, unos gobernantes que tengan la capacidad de poder hacer lo que dicen y por ende generar altos niveles de confianza. Con eso tú puedes comenzar una recuperación de la economía, es decir, achicando el tamaño del Estado para acabar con la inflación, generando unas políticas económicas que te aumenten de manera importante los niveles de producción, todo en el entorno en el cual lo que prive sea el Estado de Derecho, es decir, el respeto por las leyes y que eso genere los niveles de confianza suficientes como para poder, cambiar, no solamente cambiar el modelo, sino atraer los capitales que van a hacer falta para la recuperación de la economía. Cuando se revisa lo que dicen los voceros gubernamentales acerca de este plan de recuperación económica, hay un leitmotiv asociado al poder adquisitivo del venezolano. Decía Andrés Eloy Méndez, constituyente, que uno de los objetivos de este plan económico es revalorizar el salario. ¿Piensa que anclar el salario al petro de alguna manera va a mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos y va a tener un impacto en la reducción de la inflación? Yo creo que cuando la persona que te está destruyendo el salario te dice que te lo quiere recuperar, tú quieres escucharlo, ¿verdad? Porque tú quieres pensar de que él verdaderamente, genuinamente va a tener la intención de poderte recuperar el poder adquisitivo. Pero si el que te ha destruido el poder adquisitivo es el mismo que te dice que te lo va a recuperar, tú ahí tienes la desconfianza de decir, bueno, yo no te creo, ¿no? Entonces, por supuesto que todos los venezolanos queremos escuchar que el poder adquisitivo se recupere. Para poder recuperar el poder adquisitivo, lo primero que tenemos que hacer es bajar la inflación, porque si me quitas la inflación y me dejas con el mismo salario actual, bueno, ya empiezo a tener un nivel de recuperación. Para poder recuperar el poder adquisitivo hay que equilibrar la economía.
y estas últimas medidas lo que han hecho es desequilibrar la economía. Subir el salario mínimo a los niveles que tú los quieras subir, si no recuperas la estabilidad macro, si no quitas los desequilibrios monetarios, no quitas los desequilibrios fiscales y los desequilibrios cambiarios, si no elevas los niveles de producción, no estás haciendo nada. Y estas últimas medidas lo que han hecho es eso, elevar los niveles de inflación, por ende destruir más el bolívar y disminuir más los niveles de producción. Así que para una persona de este gabinete, hablar de recuperar poder adquisitivo, yo diría que no es más que unas palabras que son vacías. ¿Se han reunido con diferentes representantes gubernamentales tras el anuncio de estas medidas para analizar cómo el sector industrial las va a acoplar? Fíjate, nosotros nos hemos reunido en distintos momentos, en distintas instancias, con distintos interlocutores. En estas no, pero por ejemplo a lo largo del año 2016 estuvimos reunidos en el Consejo de Economía Productiva. En el Consejo de Economía Productiva. Todos los martes teníamos un representante. Cuando estaba liderado por Aristóbulo Istúriz, entiendo. Cuando estaba liderado por varios. Aristóbulo Istúriz fue uno de ellos, ¿no? Y a lo largo de ese año se le fue diciendo, porque fue un año que se estuvieron reuniendo todos los martes, todas las mañanas y a veces todo el martes entero. Y se le fue transmitiendo cuáles eran las medidas económicas que había que tomar como para poder recuperar la economía. Bueno, pasó todo el año y no se tomó ninguna. Pero es que no solamente es el año 2016, en el año 2014 se hicieron propuestas de medidas. Con Industria tiene en este momento todo un proyecto que se llama Hacia una Venezuela Industrializada, la ruta en el cual describe cómo se puede recuperar para pasar de las 3.600 empresas que hay en este momento a tener unas 30.000 empresas industriales, para poder generar exportaciones distintas del petróleo por el orden de unos 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero esas propuestas, todas muy materializables y que pueden conducir a un mejor país, pues tienen que estar instrumentadas por unas personas que tengan dos características. La primera es que la entiendan, ¿verdad? Pues yo creo que aquí hay unos niveles de incompetencia muy fuertes por parte del Ejecutivo Nacional. Y la segunda es que sean capaces de instrumentarlas de forma tal de que se pueda dar un vuelco en el modelo, ¿no? Esta instrumentación, por supuesto que traería consigo unos niveles de prosperidad importantes, ¿verdad? Pero yo creo que eso es justamente lo que este gobierno no quiere. No quiere generar niveles de prosperidad porque la prosperidad atenta contra el control político de la sociedad. Si le tocara hacer un balance de cómo están esas 3.600 industrias agremiadas en Conindustria hoy, ¿cuál sería la palabra que las define? Destrucción. La palabra sin duda es destrucción. Estas empresas están trabajando en forma agregada al 23.5% de su capacidad de producción, entendiendo que los niveles de capacidad de producción, de operación más altos históricos están por el orden de 80%, nunca se trabaja al 100%, ¿verdad? Pero trabajar al 23% es prácticamente subsistir. Y además tienen una percepción muy clara de que en la medida en que el modelo no cambie y en la medida en que las distorsiones de la macroeconomía continúen, estas 3.600 empresas, de las cuales 3.200 corresponden al sector privado y unas 2.600 hacen vida en Conindustria, pues su capacidad de sobrevivir esto está seriamente cuestionada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria.